Paulino Riascos, quien en su momento formó parte del pacto histórico, recientemente decidió abandonar esta coalición política debido a fuertes desacuerdos con varios de sus compañeros de bancada, así como con el mismo presidente Gustavo Petro. Riascos, un reconocido senador del partido ADA, ha manifestado en diferentes ocasiones que las decisiones políticas que tomaron tanto Petro como sus ministros no fueron las más acertadas, y con el tiempo, su postura parece ir tomando mayor relevancia. El 5 de febrero, tras escuchar el extenso y polémico Consejo de Ministros en el que el presidente Petro, durante más de 6 horas, confrontó a sus más cercanos colaboradores, Riascos no tardó en expresar su opinión. Durante este encuentro, se abordaron diversos temas, incluyendo las críticas de algunos ministros hacia el presidente. En este contexto, Riascos aseguró que el tiempo le estaba dando la razón a su decisión de haberse apartado del pacto histórico. Para él, lo sucedido en ese Consejo de Ministros reafirma la postura que había defendido cuando decidió separarse del grupo. Según Riascos, la actitud de varios ministros durante el Consejo fue descarada y irrespetuosa. En particular, hizo hincapié en las declaraciones de algunos funcionarios que aseguraron que ni Armando Benedetti ni Laura Saravia los representaban. Para el senador, estas palabras eran inapropiadas, ya que tanto Benedetti como Saravia habían sido figuras claves en la campaña electoral del presidente Petro. A su juicio, aunque ellos no se identificaran con la izquierda del gobierno, habían sido aliados cruciales para alcanzar el poder, y por lo tanto, no deberían ser tratados como figuras ajenas al proceso. Riascos defendió vehementemente tanto a Benedetti como a Saravia, asegurando que ambos habían jugado papeles fundamentales en la campaña presidencial de 2022. En cuanto a Saravia, comentó que a menudo la veía como un blanco de críticas por parte de otros funcionarios ambiciosos que veían en ella un obstáculo para sus propios intereses. En cuanto a Benedetti, reconoció que, aunque su situación personal, especialmente en relación con su esposa cuando fue embajador ante la FAO, pudiera ser usada en su contra, esto no podía eclipsar su importancia en el ámbito político. A pesar de las controversias personales que pudieran rodear su figura, Benedetti debía ser reconocido por su rol fundamental en la campaña electoral de Petro. En relación con la actitud de la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue una de las primeras en rebelarse abiertamente contra el presidente durante el Consejo de Ministros, Riascos también se mostró crítico. Recordó que, en declaraciones anteriores, había señalado que la vicepresidenta parecía estar amarrada en su papel dentro del gobierno, lo cual fue mal recibido por ella. Sin embargo, tras el Consejo de Ministros, Márquez dejó entrever en sus comentarios que efectivamente sentía que su libertad de acción dentro del gobierno estaba limitada, lo que parece dar la razón a las observaciones previas de Riascos. En este contexto, el senador no dudó en calificar a los ministros que se rebelaron contra Petro como traidores y cobardes. Según Riascos, estos funcionarios no solo habían incumplido con sus responsabilidades, sino que también estaban utilizando la situación para hacer una jugada política personal, ya que fracasaron en su intento de consolidar al pacto histórico como una coalición sólida. Para él, no se trataba de una simple disidencia política, sino de una actitud de traición hacia el presidente y hacia el mismo proyecto político que originalmente había unido a todos esos actores. Además, Riascos cuestionó duramente las decisiones del presidente Petro al momento de nombrar a ciertos ministros. Para el senador, los miembros del pacto histórico no deberían haberse opuesto a esos nombramientos en su momento, ya que el presidente tiene la plena autonomía para escoger a sus colaboradores. Sin embargo, ahora algunos de esos ministros que fueron nombrados por Petro se estaban alejando de su gobierno, y eso, según Riascos, no hacía más que evidenciar la deslealtad de los mismos. El senador también fue tajante al señalar que el tiempo sería el encargado de juzgar las acciones de los involucrados en esta disputa interna.
A su juicio, aquellos que estaban intentando desestabilizar el gobierno de Petro y, en particular, a sus aliados, acabarían siendo señalados por la historia como los responsables de los problemas actuales. En su opinión, el hecho de que estos ministros estuvieran criticando a figuras clave del gobierno era una muestra de su falta de lealtad y de compromiso con el proyecto político que originalmente habían defendido. Las tensiones dentro del gobierno de Petro se intensificaron después del Consejo de Ministros, tanto por las palabras de Riascos como por las de otros actores políticos que se unieron a las críticas. Como resultado, varios ministros, entre ellos el director del DAPRE Jorge Rojas, la secretaria jurídica Paula Romero y el ministro de Cultura Juan David Correa, decidieron presentar sus renuncias. Lo que marcó un punto de inflexión en la relación entre el presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos. Estos eventos reflejan la creciente fragmentación dentro del gobierno, que enfrenta cada vez más desafíos tanto internos como externos. En conclusión, Paulino Riascos ha sido un crítico constante de la gestión de Petro, y su salida del pacto histórico es una de las manifestaciones más claras de su desacuerdo con la dirección que ha tomado el gobierno. Las tensiones dentro del gobierno continúan aumentando, y las renuncias de algunos ministros son solo un reflejo de la creciente inestabilidad política. Riascos, sin embargo, sigue defendiendo a figuras como Benedetti y Saravia, quienes a su juicio fueron esenciales para la campaña presidencial, y no duda en calificar a los ministros disidentes como traidores. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollan estos acontecimientos, pero por ahora, la situación política en Colombia parece estar más dividida que nunca. Te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las actualizaciones y análisis sobre este tema y muchos más. Además, si tienes alguna opinión o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Nos encantaría saber tu punto de vista.